Hola, ¿cómo os va? Trataré hoy de un asunto decisivo, que es la universidad. La universidad es un problema gravísimo de nuestra sociedad, una de las causas de la decadencia, de la desintegración, de la degradación que estamos padeciendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Para empezar diré que la universidad no es una institución eterna. Ha habido muchísimas sociedades que han funcionado estupendamente sin universidad, y que la que tenemos pues aparece a finales del siglo XIII, entonces se llamaban estudios generales, creo que el primero de todos fue en Palencia, que dependían de la corona castellana y que servían para ir construyendo el Estado que estaba emergiendo, pongamos desde principios del siglo XIII, y entonces al finales del siglo XIII ya crean los estudios generales, que va a dar origen luego a las universidades ya, digamos, con un sentido moderno del siglo XV, como la de Salamanca, Alcalá de Henares, etcétera, que servían principalmente para crear el aparato burocrático y también militar y también de mando, de gobierno, de autoridad del Estado castellano, del que van a salir pues las autoridades que luego van a América, a aplastar a la gente de allí, o a Filipinas, o a ciertos territorios de África. Es decir, no tienen como objetivo inicialmente ni la verdad, ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni la moralidad, ni la construcción del sujeto, ni la educación de la persona. Tienen como sentido el poder exclusivamente. Las universidades son una institución de poder. Por eso Ortega, con esa capacidad que él tenía como un reaccionario tremebundo, pero una persona muy lúcida, dijo que lo que enseñan las universidades a sus estudiantes sobre todo es a mandar, es decir, a mandar. Pero así las cosas, si lo que enseñan es a mandar, ¿dónde queda la verdad? ¿Dónde queda el conocimiento? ¿Dónde queda la sabiduría, el sentido moral? ¿Dónde queda la fuerza de la voluntad? Todas aquellas cualidades que la persona necesita para ser de una manera sustantiva. Yo eso es lo que voy a tratar, la denuncia de la universidad como sistema de poder y como algo más en los últimos 40 años, que es como aparato de destrucción, de aniquilación, como genocidio cultural, incluso genocidio en el sentido vulgar de la palabra, matanza masiva de gente. Ahora estamos en una época del genocidio, porque la sociedad actual es de una destructividad ilimitada. Cuando el poder supera un límites, supera un espacio, entonces ya se convierte en destructividad, porque el poder es poder de mandar y mandar es destruir. Nadie manda tan bien como quien destruye, pero cuando la destrucción ya se hace masiva, intensiva y generalizada, entonces se convierte en genocidio. Así pues, vivimos la era del genocidio generalizado. Lo siento por los ingenuos, por los bobitos, por los inocentones, por los buenistas, por la gente que cobardicas, que todo les da miedo, pero esta es la verdad simplemente. Por supuesto, hoy no podré nada más que desarrollar algunas nociones básicas. El tema de la universidad es inmenso y es imposible tratar en el tiempo de esta intervención, que dividiré en dos partes. Pero sí me comprometo a seguir estudiando ciertos aspectos parciales. Hoy sentaré las bases y más adelante desarrollaré algunas de sus expresiones particulares. En la universidad ha habido mucho criticismo estéril. Por ejemplo, en mayo del 68 había panfletos, que por cierto yo los he leído y los tengo coleccionados, que se llamaban Destruir la universidad. Luego aquello no era nada, no se proponían destruir la universidad, solo se proponían unas reformitas insignificantes, vamos, de cuarta categoría o de quinta, ¿no? Y claro, como ese estilo hipócrita, tontorrón, grandilocuente, que le gustaba tanto a la progresía del mayo del 68 y de lo que vino después, pues se usaba en una fraseología impactante. Pero yo sí quiero destruir la universidad, yo quiero destruir, eliminar la universidad. Por eso este texto se llama No la universidad, por una cultura popular autoconstruida. Quiero destruirla para construir algo mejor, no de una manera nihilista, no de una manera, digamos, enloquecida, como es ahora el sistema de poder actual, que es, como he dicho antes, superpoder, por lo tanto destructivo, por lo tanto nihilista. Yo os ofrezco una alternativa de sustitución, que es la cultura popular autoconstruida. La incapacidad para alcanzar un modelo universitario en todos los países del planeta se pone de manifiesto en que se hacen planes constantemente. Se cambia de planes, se modifican los nombres, tal.
pero siempre lo mismo, es el mismo perro con muchísimos collares. Ya pasamos a reformas del sistema universitario pues cada 3 o 4 años, que siempre se anuncian con mucho bombo y mucha balumba y mucha farfolla, pero que quedan siempre en nada, absolutamente nada, porque la universidad es absolutamente necesaria para el sistema actual, tanto en su parte política como en su parte económica, y jamás se podrá destruir. Por lo tanto, quiero que esto se entienda. También deseo enviar un saludo a quienes defienden la desescolarización de los niños con el sistema de la escuela en casa. Por favor, decirlo en castellano, o en euskera, o en catalán, o en gallego, o donde sea, no en inglés. En inglés, no. Entonces, el sistema de la escuela en casa, pero hay que tener en cuenta que la cuestión va mucho más allá. El problema de la universidad es mucho más allá, porque es el sistema de creación del saber, supuestamente de un saber que está... ¿Dónde? ¿Dónde está el saber? Decidme, ¿dónde está el saber en la actual sociedad, que es la sociedad de la incultura, de la ignorancia, del fanatismo, de la irracionalidad, todo esto llevado a su última expresión? Quiero decir que tenía muchas ganas de explicarme en el asunto de la universidad, porque me parece que evoluciona de una manera abyecta. O sea, es como... muta, pero cada 5 años, yo he calculado, cada 5 años se hace el doble de degradada, de agresiva, de violenta, de destructiva, de nihilista. O sea, la universidad es una institución fuera de control, es una locura, es una monstruosidad, es un genocidio. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Mirad, la universidad son los profesores. A mí una cosa que me ayudó es este texto de Sesto Empírico. Sesto Empírico es un filósofo ya del periodo helenista. Me parece que él ya era del helenismo incluso tardío, del siglo III antes de nuestra era. Entonces yo había leído sus esbozos pirrónicos. Él sigue a un escéptico bastante anterior a él, que es del periodo, digamos, todavía clásico, de la filosofía griega, que es Pirrón. Entonces él desarrolla, unos siglos después, pues la filosofía escéptica de Pirrón. Entonces me gustó mucho el título Contra los profesores, dividido en 6 libros. Él va cogiendo los diversos profesores, retórica, oratoria, música, y les va poniendo de hoja de perejil. Porque él estaba enfrentado, igual que los escépticos, con lo que había sido el meollo más funesto, que es Aristóteles, de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque Aristóteles era la charlatanería ilimitada, es decir, la verbosidad, la falta de fundamento. Pues eso es el aristotelismo, ¿no? Como filosofía, pues es un alejamiento completo de la realidad. Entonces el filósofo, o sea, el pedantócrata, verborrea, verbosea, dice algo que no tiene conexión con la realidad, pero sí es muy útil al poder, porque son las narraciones útiles al poder, las hermosas mentiras que decía Platón que había que construir para tener a la plebe sometida. Entonces la filosofía aristotélica es esa hermosa mentira. Bueno, tiene alguna parte que puede ser aceptable, no lo niego, pero que no merece la pena el esfuerzo de Aristóteles para encontrar esas partes positivas. Luego después Aristóteles se empeora todavía en la mano de Santo Tomás de Aquino, que es el fundamento actual del sistema universitario. Porque es verdad que hay una reacción en el siglo XVIII sobre todo, y parte del XIX, contra el tomismo, es decir, contra la charlatanería, la especulación, la irresponsabilidad, la locuacidad frenética, pero es una reacción insignificante, ¿no? La noción de que la verdad resulta de la experiencia y no de la mente humana funcionando en el vacío es algo que nunca ha aceptado el sistema universitario, sobre todo en las humanidades, pero incluso ahora están peor también los saberes llamados científicos y las carreras técnicas. Así pues, cuando yo leí este texto de Sesto Empírico contra los profesores, que hace ya mucho que lo conocía, pues me sentí reconfortado, porque efectivamente hay que entrar en controversia contra el profesor guión funcionario, que es, ¿cómo le llamaría yo? Pues es una especie de policía del pensamiento, ¿no? Está el policía de la porra y la pistola, y luego está el policía del pensamiento, con sus libros, con sus cursos, con sus apuntes, que es el profesor funcionario. Ambos tienen que desaparecer en una sociedad libre, no puede haber ni policía profesional ni profesores profesionales, y entonces la humanidad dará un salto formidable adelante. Vamos entonces a considerar así las cosas. Vamos a agradecer
al escepticismo, tanto de Pirrón como su discípulo tardío Sexto Empírico. Es interesante esto del escepticismo. Hay una frase muy buena de Sexto Empírico que dice: sé sensato y aprende a dudar. Yo aquí le cito bastante a Sexto Empírico y a otros autores del pasado que se dedican a mofarse de los intelectuales. En la etapa final de la sociedad griega clásica, esto surge mucho porque ellos se vieron acosados por esa cosa horrible, nefasta del intelectual, que ahora ya ni siquiera es crítico. El intelectual es un sujeto garbancero que intenta trabajar lo menos posible, que no trabaja en nada y ganar todo el dinero que puede. ¿Dónde están los intelectuales críticos? ¿Dónde? No están en ningún lado, está simplemente el intelectual Zampabollos, el intelectual Sancho Panza, todos estos sujetos, ¿no? La intelectualidad del presente, del pesebre, sean de izquierdas o sean de derechas. Eso es irrelevante, todos son iguales, ¿no? La resultante más terrible de todo ello es que la universidad y los universitarios son hoy un cero a la izquierda en lo político, cultural, social, etc. Por primera vez en casi 200 años nos encontramos con algo espeluznante, ¿no? Que la universidad no hace absolutamente nada, en ningún sentido, no se define sobre nada. Es como una granja de crianza de gente espantosa en la que no hay ningún compromiso, cero compromiso. Pueden suceder las cosas más tremendas, no esperéis que los universitarios hagan nada. Los universitarios y las universitarias, porque hoy el 60% de la gente que se matricula son féminas. Esto es importante, y quizá el 70% ya del profesorado son féminas. O sea, una institución que está dedicada a destruir a la persona y a destruir la sociedad, porque es la función real de la universidad, está en manos de las mujeres. Esto es muy interesante cuando el sexismo fascistoide ha estado acusando a los hombres de tal, bueno, ya sabéis, no lo voy a repetir, ¿no? Entonces, esto de que los universitarios no desempeñen ninguna función en la sociedad, no hagan nada, es algo que nunca ha sucedido. La universidad, desde principios del siglo XIX, ha sido siempre un centro de debate, de controversia, de salir a la calle, de manifestarse, a veces de tener choques con el ejército y la policía en muchísimos países con muchos muertos, de aceptar sus responsabilidades como juventud, digamos, que se prepara, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se caracteriza en el momento que escribo esto la juventud universitaria? Por hacer botellones. O sea, que tenemos la universidad del botellón, la universidad del alcohol, la universidad de la nada. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Los universitarios y universitarias son responsables? Claro, tenemos que ser responsables a todo el mundo de sus actos desde la mayoría de edad, que para mí son los 14 años. En los 14 años la gente debe ser mayor de edad a todos los efectos, pero la responsabilidad principal no es de los estudiantes, sino de la institución. Una institución que está cometiendo un genocidio cultural y un genocidio físico con los 1,4 millones de estudiantes y estudiantas, si se me permite decirlo así, que van a la universidad, en donde se sitúan entre 6 y 10 años. Porque hoy el sistema educativo, sea estatal o sea privado, dirigido por el Estado, porque la universidad privada, como la escuela privada, tienen que cumplir una normativa rigurosísima. Entonces son tan estatales de otra manera que la universidad estatal o la escuela estatal, a la que los fascistas de izquierda llaman pública, ¿no? Como si el Estado fuera lo público. Eso es una cosa cogida del derecho romano, ¿no? Pero el derecho romano entendía muy bien que una cosa era el Estado y otra cosa era el pueblo. Entonces ellos no confundían el Estado con el pueblo, ¿no? Es también tremendo que en el Reino de España el 40% de los jóvenes vayan a la universidad. Allí les rompen el cerebro, les anulan la inteligencia, les convierten en criaturas serviles, les dañan la salud física, etcétera, etcétera. Me asombra cuando trato con gente universitaria que me llama, que alguno ha leído mis libros, cosas así, ¿no? Y me cuentan la malísima salud que tiene hoy la gente joven cuando están en la flor de la vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengan una mala salud física tan colosal, ¿no? Pero claro, la salud no es física, es psíquico-física siempre, ¿no? Porque somos seres humanos, a la vez mente y a la vez cuerpo.
Entonces, como la universidad es un lugar de la tristeza, de la soledad, del aburrimiento, de la degradación, del envilecimiento, de la depresión y también del suicidio. Atención a los datos del suicidio de los universitarios, porque el gobierno actual, gobierno de izquierdas, ya está a tumba abierta prohibiendo que se hagan públicos los datos reales del silencio, del suicidio, y entonces el suicidio se está convirtiendo en la principal causa de muerte, ya por encima de los accidentes de coche, de la gente en edad de ir a la universidad, pongamos entre 17 y 30 años, ¿no? Entonces esta universidad del botellón, que es de la única manera como se puede llamar, ¿no? Miremos cómo era la universidad hace 50 años, por todas partes servían las universidades, desde China hasta México, Estados Unidos, el Reino de España, Alemania, por ejemplo, el movimiento estudiantil existía. Los menores de 30 años nunca han oído la expresión movimiento estudiantil. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué? Esa es la mayor acusación práctica de hacer al tinglado universitario y la mayor indicación de que hay que terminar con él. Hay que disolver la universidad, hay que abolirla, hay que anularla. Que todos los parásitos y toda la gente inútil y estéril que vive de la universidad, pues se busca otros trabajos. A mí me encantaría, por ejemplo, que se dedicaran a la forestación. Necesitamos mucha gente forestando. La península ibérica es un semidesierto o un cuasi desierto y en algunos sitios un desierto completo ya. Necesitamos mucha gente para trabajos de forestación, para otras actividades, y entonces pues sería estupendo que todo el aparato académico, profesores, funcionarios, catedráticos funcionarios, pues nos ayudaran en esto. Yo no he ido a la universidad, efectivamente no he ido, podía haber ido, cuando tenía edad, pues por razones económicas no pude ir, de lo cual me alegro mucho. Y luego ya, pues más adelante, aunque siempre ha habido gente bien intencionada, familiares, amigos, gente, bueno, pues por ahí que me recomendaba, me decían, sácate una licenciatura, incluso puedes hacer un doctorado. Y entonces a mí me daban escalofríos, ¿no? Me ponía a temblar, porque yo sé perfectamente, me conozco, aplico aquello de conócete a ti mismo, que soy incompatible con el sistema universitario actual, sobre todo con su falta de libertad, pero también con su ignorancia infinita. Cuando yo leo los libros que se producen en la universidad, ahora ya prácticamente no leo nada porque voy a perder el tiempo y gastarme los ojos, ¿no? Pero cuando he tenido una época hasta hace 6 años de lecturas muy copiosas y muy intensas, por mi procedimiento autoinventado de lectura rápida, pues me di cuenta que están agotados, completamente agotados, que no producen nada, que lo que hacen son refritos, cada vez peor hechos, no entienden a los clásicos, pero no a los clásicos griegos y romanos, sino también hay algunos clásicos, clásicos actuales. Podría citar yo una lista quizá de 20 autores clásicos del último medio siglo, que tampoco los leen, y quien los lee no los entienden porque les han deformado de tal manera sus capacidades pensantes, el aparato universitario les ha pervertido algo que es un don de la naturaleza otorgado al ser humano, que es la capacidad de pensar, que ya no saben usarla, ¿no? Entonces, pues es inútil leer, entre que no hay ninguna creatividad para hacer nada nuevo y que tampoco hay ninguna creatividad para interpretar a los clásicos, pues ¿qué nos queda? Pues cero patatero, y ahí estoy, ¿no? Entonces su ínfima calidad intelectual pues me aparta de ello. Luego, los profesores son tan ignorantes, tan obtusos, tan incapaces de pensar que bueno, pues alguna vez es que hago el esfuerzo y voy a alguna conferencia y tal, salgo de allí asqueado. Me quedo sin ganas ni siquiera de intervenir críticamente en los coloquios, que muchas veces pues no hacen coloquios porque ya son ordeno y mando, son tan autoritarios. La universidad es un sistema autoritario cuyo régimen interno está copiado del ejército. Hay arriba alguien que manda y luego toda la tropilla de abajo que obedece, y luego debajo está el alumnado que debe obedecer pues a todo el aparato de mando. Entonces ya hay gente que se ha acostumbrado tanto a hablar es cátedra, a hablar como si fueran Dios, que ya no hacen debates, no me importa porque me parece tan delirante las conferencias que voy, que prefiero no hablar, porque voy a hablar, pero si es que eso es como si fuera, pues no sé, a un rebaño de corderos y les hiciera una intervención, me levanto y me voy. Es verdad que hay excepciones, pero son las menos.
Mi libro está hecho según un modelo clásico, incluso yo diría excesivamente clásico, universitario, de citas a pie de página. Aquí se citan 800 autores clásicos de todo tipo, filosofía. Mi adhesión a la filosofía es grande, aunque cada vez más crítica, es sociología, historia, derecho, economía, etcétera. Bueno, me doy cuenta que los pocos profesores que se animan a leerlo pues no entienden nada, ¿no? Porque ellos no están acostumbrados al pensamiento clásico, con su agudeza, su capacidad de reflexión, su conocimiento profundo, ¿no? Pero luego, este libro ya tiene unos años, pero que lo hice pues hace un año, poco más, pues está también hecho con un formato de usar la filosofía de Hegel, sobre todo, pero también otros autores o incluso la poesía de Horacio. Es decir, ahí me fui a lo más clásico de la cultura occidental y también descubro, pues, bueno, empezando porque la mayoría de la gente no sabe quién es Horacio, por desgracia, no ha leído nada de Hegel, salvo quizá alguna notita absurda y delirante. Entonces, pues me doy cuenta que vivimos en el mundo de la ignorancia generada por el aparato de educación de la juventud, que es la universidad, las universidades estatales y privadas y estatales, de un tipo y de otro. Entonces, bueno, esto es trágico, ¿no? Porque lo que está saliendo de aquí, pues es, pues esto, la juventud del botellón, ¿no? Allí lo que se debate son bizantinismos, bobadas, superficialidades, y aparece luego el fenómeno del sujeto nadificado. Eso de los seres nada, que yo ya he desarrollado desde hace tiempo, es decir, un ser que se define por sus negaciones, por lo que no es. La naturaleza nos ha dotado de unos atributos que son la manera concreta de existir como humanos, pero entonces resulta que los sistemas de dominación lo que han hecho es irnos quitando, castrando, podando esos atributos hasta dejarnos reducidos a una mera nada. Entonces ya nos definimos por lo que no somos, por lo que no es el sujeto actual. No sabe pensar, no sabe relacionarse, no tiene fuerza de voluntad, es incapaz de percibir la belleza del mundo, no es capaz de admitir el dolor, no es capaz de enfrentarse al problema de la muerte. No. Seres no, seres nada. Entonces eso viene de la universidad. Luego está el servilismo político, todo es politiquería en la universidad, esto es por aquí, esto por allá, partidito por aquí, porque claro, el profesor funcionario y el catedrático funcionario lo que quieren sobre todo es dinero, lo único que importa es dinero. Entonces el dinero llega no solo por sus emolumentos como, bueno, pues como funcionarios del Estado, sino de otras muchas maneras. Los emolumentos, que no son nada despreciables, es decir, los sueldos de profesores y catedráticos pueden ser solo el 10% de sus ingresos. Todo lo demás viene, pero claro, hay que ser adicto al régimen. Hay que ser adicto al régimen, al partido tal, al partido pascual, y luego forman estas peleillas entre los de un partido y los de otro, que son desde el punto de vista del conocimiento, de la verdad y del saber, penosas. Así pues, como la universidad es la tumba de la verdad y el cementerio de la libertad, pues ¿qué hacía yo allí? No quise ir, claro, no quise ir. Y ya no voy a cambiar, claro. Daros cuenta, por ejemplo, que la universidad actual está basada en el criterio aristotélico, ya lo he dicho antes, del racionalismo. Es decir, se supone que el ser humano solo es un ser pensante, ¿no? Es un ser pensante. Entonces, pues parece ser que las demás cualidades del sujeto no importan. Por ejemplo, no importa la voluntad, pero es un ser con voluntad, con libre albedrío, con capacidad de fijarse metas, de elegir un fin y de persistir en su realización. Esto es muy importante, ¿no? No importa en la universidad nada la fuerza de carácter. ¿Cómo se forma la fuerza de carácter? No importa nada la moralidad, ni la convivencia, ni la estética, ni mantener esa cosa que es el sentido del riesgo, vivir con épica. Si renunciamos a una vida épica, entonces nos hundimos en la depresión y en las tendencias suicidas. Hay que tener una voluntad de atreverse. Cuando esto se ha perdido, el sentido del riesgo, la épica, en la juventud botellonera, que es la juventud universitaria actual, entonces es porque ya no hay jóvenes. La juventud se define por la voluntad de arriesgarse. Si no hay voluntad de arriesgarse y voluntad incluso de ponerse en juego como sujeto, entonces no hay juventud.
Entonces ahora ha surgido el fenómeno que lo ha creado la universidad de los viejóvenes, o sea, que son jóvenes biológicamente, pero viejos en su mentalidad. ¿Qué futuro le espera a la humanidad con esta generación de viejóvenes? Viejóvenes masculinos y viejóvenes femeninos, porque claro, también están las viejóvenes, que son la mayoría, puesto que son el 60% de la gente que se inscribe, que se matricula en la universidad. No existe la idea de la libertad en la universidad, no existe ni la práctica allí, porque todo es un sistema jerarquizado, ni tampoco la teoría sobre la libertad. Quiero decir que una vez, de una manera casual, por acompañar a un amigo que era profesor, me vi metido en un encuentro, una especie de encuentro informal, formal, de profesores, me sorprendió el grado de servilismo de toda aquella gente hacia el grupito de catedráticos. Es algo abyecto, ni en el ejército se ve algo así. Qué abyección, qué forma de estar de rodillas delante de ellos, qué forma de negarse. Hasta de ahí puede salir algo que sea la verdad, que sea el conocimiento. La verdad siempre es conflictiva. Entonces, quien no está dispuesto a arrastrar el riesgo de decir la verdad, de recibir los golpes, las sanciones correspondientes, nunca dirá la verdad. Entonces, una sociedad servil, una universidad servil es enemiga, digamos, constitutiva, inherente de la verdad. Entonces, si la universidad es enemiga de la verdad, ¿para qué sirve la universidad? Entonces, el sistema universitario es tan delirante que ni siquiera recuerda que en el pensamiento clásico de la cultura occidental se diferencia entre las virtudes morales y las virtudes intelectuales. Entonces, solo considera las virtudes intelectuales. ¿Qué pasa con las virtudes morales? Es decir, podemos ser personas muy, muy inteligentes, pero tan cobardes, que el vuelo de una mosca nos ocasiona un ataque de pánico. Eso es imposible, porque la verdad es conflictiva. Lo he dicho antes. Pero, en segundo lugar, encontramos que no son las virtudes intelectuales las que se desarrollan. La inteligencia es tan ahogada como la firmeza del carácter y la fuerza de la voluntad. Entonces resulta que lo que se desarrolla es simplemente la memorística, pero una memorística delirante. Es decir, el sujeto que crea la universidad del estudiante se le constituye como mente de repetición. Es decir, mente que repite sin entender, repite, no se hace preguntas de nada. Lo que le han dicho, ¿qué es la universidad sino un sistema, un ejercicio de repetición? ¿Cómo puede hacerse un examen a partir de un elemento de creatividad? La creatividad se expresa en la vida, la creatividad es la capacidad de enfrentarse a una situación nueva, a un problema nuevo, a una realidad nueva, y a través de la reflexión, la experimentación y la práctica encontrar soluciones a ese problema, una forma de estar en la nueva situación. Eso la gente no lo tiene ahora. De ahí que la catástrofe que está sufriendo la cultura occidental y todas las culturas del mundo es enorme, porque lo que se está creando es un tipo de sujeto que ante una situación nueva lo que se hace es paralizarse. Lo que está saliendo de la universidad es una persona que se paraliza hasta que le lleguen las órdenes de arriba. Pero claro, cuanto más gente hay paralizada, pues entonces, mientras llegan y no llegan las órdenes de arriba, porque cada vez es menor numéricamente la minoría mandante, pues lo que vivimos es una sociedad caotizada, que se paraliza, que se atasca, que no avanza. La conversión de la mente del sujeto de mente pensante en mente de repetición es el final de la humanidad, porque no se puede hacer frente a las nuevas realidades económicas, políticas, culturales, agrícolas y de todo tipo, tecnológicas, por ejemplo. Ahora nos dan mucho la tabarra con, bueno, pues ya sabéis que así antiguamente la gente le hacía novenas a Santa Rita, hoy espera los mismos milagros de la tecnología, por ejemplo, de los robots. Pero vamos a ver cómo se va a desarrollar la creatividad tecnológica cuando toda la gente que no son unos charlatanes irresponsables nos dicen que el desarrollo tecnológico está estancado desde hace al menos 30 años. Está estancado porque las mentes que salen de la universidad pues están destruidas. Y entonces, vamos, la frase de estancamiento tecnológico y decepción con la tecnología ya está en los estudios más competentes, en la poca gente que ha conseguido salvarse de la catástrofe de la inteligencia y todavía tiene alguna capacidad para mirar la realidad con ojos independientes, ¿no? Es más, ahora mismo estamos en otra cuestión. La cultura popular, que es lo que yo defiendo, la sabiduría popular,
está prácticamente destruida, pero no del todo. Sin embargo, los pedantócratas, porque esa es la expresión, o sea, los que hacen de la pedantería el ejercicio del poder y la fuente principal de sus cuantiosísimos ingresos monetarios, ellos la desprecian absolutamente. Para ellos, ¿qué es un trabajador? Un animal. Para ellos tienen una concepción animalesca de los trabajadores, de la gente normal de la calle, que a ellos son simplemente gente que hay que manejarla con la propaganda y con el adoctrinamiento, y si se ponen insolentes, pues se les manda a la Guardia Civil que les dé una paliza de muerte y se acabó. Esto es como entiende la pedantocracia a la gente normal, ¿no? Pero os digo algo, los pocos atisbos de inteligencia, creatividad y sobre todo sentido moral solo los encuentro en las clases trabajadoras más modestas. A veces me encuentro con gente trabajadora muy, muy modesta, en donde encuentro un sentido moral tanto hablado, o sea, dicho, como vivido, que no encuentro en la clase intelectual, que es absolutamente amoral e inmoral y solo piensa en términos de dinero y poder, poder y dinero, dinero y poder, nada más. Entonces, yo creo que la regeneración de esta sociedad tiene que hacerse a través de la cultura popular, y la cultura popular tiene que multiplicarse por 1.000.000, porque está en agonía, está prácticamente en agonía, porque las instituciones universitarias y el resto de las instituciones estatales y todo lo que es el tinglado de la gran empresa capitalista llevan ya 200 años o 250 destruyéndola. Pero ¿qué han leído ellos de los clásicos de la cultura occidental? Yo es que me parto. Yo estoy acostumbrado de vez en cuando, pues bueno, procuro siempre mantenerme correcto y no herir a las personas, pero de vez en cuando tengo con mis conversaciones con los clásicos y también con la gente del aparato universitario. No han leído nada, no saben nada, porque ellos tienen el criterio burgués capitalista de ganar el máximo con el mínimo esfuerzo. Entonces, todo lo que no sea su cátedra no les importa, no hacen ningún esfuerzo, no tienen ninguna voluntad de crearse una cultura más allá de su ínfima especialización. Y entonces, cuando de pasada, a veces lo hago únicamente para ver si tienen idea, les cito algún clásico, algún filósofo importante, pues no saben a qué me estoy refiriendo, y si les suena el nombre de este filósofo, este pensador, entonces les digo alguna cosita de este y entonces me doy cuenta que no saben ya nada, ¿no? Entonces esta gente que desprecia la cultura occidental porque desprecia todo, todos son nihilistas totales, lo único que quieren es dinero, 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 ni verdad, ni sabiduría, ni moralidad. Eso es lo que constituye el 99% del personal universitario, catedráticos y profesores. Hay un 1% que tiene mis respetos, pero amigas y amigos de ese 1% tenéis que dar la cara, aunque os lo apartan, yo lo estoy dando, tenéis que hacer lo mismo. Tenéis que salir y decir, esto está podrido. No se trata de hacer una reformista más de las 200 o 300 que se han hecho en los últimos 50 años. La universidad es irreformable y debe ser abolida, debe ser eliminada, ir a otra forma de elaborar saber y enseñar. El sistema autoritario, vertical y sin libertad hace al individuo con las siguientes taras y lacras. Las voy a leer de tirón. Sin creatividad intelectual, pasivo, dócil, desmovilizado en todos los sentidos. O sea, perezoso, desmovilizado en las cosas más elementales de la vida personal y privada y también en las cosas de la vida social. Sin vitalidad. Una juventud sin vitalidad es lo que vemos, pero no ya solamente en el esfuerzo intelectual, sino en el esfuerzo físico. Una juventud que se ha desmoronado en una pereza, en una galvana, como se decía antes, en una palabra que ya no se usa del castellano clásico. Entonces esta juventud, ¿qué futuro le espera? La juventud universitaria actual, que se pasa horas y horas oyendo las peroratas irracionales, dementes, de los catedráticos y profesores en forma de apuntes, cuando tengan 45 años van a tener un índice de diabetes que no va a ser soportable porque no hacen nada. En la edad del ejercicio y de hacer cosas y de vivir, están muertos, les han incorporado a un espacio muerto. Por eso, ¿qué produce la universidad cuando te adentras por sus pasillos y tal? De un sitio donde reina la tristeza, el vacío mental y la tristeza. Eso es a cualquier observador hacerlo. Iros un día por allí.
Es un personaje inculto, en el sentido de ignorante y al mismo tiempo de aculturado. Bueno, se cree muy cosmopolita porque es una rata de aeropuerto. Una rata de aeropuerto, que como se dice, esta gente viaja mucho porque claro, como es una rata de aeropuerto, pues tiene que ir de allá para acá. Pero desde el punto de vista de su propia cultura, de su propio país, de su propio pueblo, de su propia gente, no sabe nada, porque le han dicho que debe de despreciar su propia cultura y escupir sobre las tumbas de sus antepasados. Eso es lo que se nos enseña en la universidad, lo que se dice ahí, miles de libros, ¿no?, dedicados a la aculturación de la juventud. Es una revista ansiosa de dinero, carece por completo de criterios morales, es amoral e inmoral de una forma cínica y desvergonzada, creyendo que esto es un avance, no comprender que la moralidad no es una traba, sino al contrario, es una forma estupenda de organizar la propia vida y te da un grado de libertad, un grado de eficacia, un grado de energía y un grado de presencia consciente en el mundo que no lo puedes tener si renuncias a la moralidad. Es una personalidad físicamente degradada, sobre todo ellas, sobre todo las mujeres. Da pena verlas deambular por las universidades con un aire de tristeza que sobrecoge. Es un sujeto deserotizado y desexuado, ya lo he dicho antes. Es triste, una personalidad triste, es aburrida, es depresivo, no tiene conversación, no sabe reírse. Por supuesto, no esperéis que cuente chistes, eso, cosas de la alegría, de la juventud. ¿Dónde ha quedado eso? Si han destruido la juventud. Eso demuestra la destructividad de esta sociedad. Destruir la juventud. ¿Qué sociedad del pasado, desde el más remoto hasta la actual, ha destruido a su juventud? Ahí está la destrucción de la juventud, es la tarea de la universidad. Es un sujeto, el que crea la universidad, egotista y asocial. Solo les importa tener un trabajo bien remunerado en el que no tengan que hacer nada. Es decir, un trabajo en el cual por un esfuerzo cero reciban, pues no sé, 10.000 euros mensuales, es el modelo de la gente, es lo que se les educa, lo que ellos ven a sus profesores y a sus catedráticos. Y finalmente es un sujeto alejado de la realidad. La realidad no les interesa, es una burbuja tomista aristotélica de especulaciones, de charlatanería, de necedades, y entonces viven allí hasta que luego, claro, cuando tienen que salir a la sociedad, la estudiante sufre un trauma porque se ha dado cuenta que la vida en la sociedad pues es muy distinta de aquella burbuja artificial, de aquel, pues invernadero, ¿no? Y luego está el problema del alcoholismo. Muy brevemente recogeré aquí 3 casos de los muchos que me han contado. Una persona femenina, 5 años después de haber acabado su carrera, era incapaz de leer un libro. Le había traumatizado de una manera tan profunda, tan terrible, lo que le habían obligado a leer en la universidad donde había estado, que era incapaz. Y entonces, pues cuando yo la animé a que volviera a leer, ella me decía que no podía, que ver un libro le producía pues como náuseas, ¿no? E incluso una sensación de mareo y de caerse al suelo. Segundo caso, un estudiante de ingeniería que me dice que en el último curso, puesto que él se mueve en un mundo de ingenieros, su padre, lo que le enseñan no vale para nada, no tiene ninguna aplicación práctica, es solo una verborrea matematizada. El problema de las matemáticas, ojo con él, lo que están inventando aquí para seguir cobrando sueldos fabulosos, ¿no? Es como el latín de los tomistas, escribían en latín, los seguidores de Santo Tomás de Aquino, para tener un pretexto y no ser entendidos por la plebe, pero seguir viviendo muy bien de la plebe, apareciendo como semidioses. Ahora el latín ha sido sustituido por el lenguaje matematizado, que no es en absoluto necesario. Quien quiere estudiar matemáticas es estupendo, es un saber estupendo, pero imponérselo a la gente no. Entonces él me decía con mucha tristeza que lo que le enseñaban no valía para nada, prácticamente para nada, si tenía que hacer un trabajo de su rama de ingeniería. En tercer lugar, otro más triste, había hecho una carrera de humanidades y me decía desolado: lo único que he aprendido en mis años de la carrera, que él había repetido alguna vez, era a jugar a las cartas y a beber. Me iba al bar de la facultad a jugar a las cartas y a beber. Todo lo que he aprendido es eso. Eso es la universidad del botellón, ¿no? Y esto es lo que se ha construido ahora. ¿Qué productos ofrece la universidad? Recordar aquello: por sus frutos los conoceréis. Libros.
Es que me río, ¿no? Son completamente superficiales. Ahora ya ni siquiera se molestan en hacer ese libro oscuro que nadie entiende porque no tiene nada que decir, a lo Heidegger. Ya sabéis que Heidegger, el filósofo alemán nazi por cierto, era miembro de carné del partido nazi, entonces él escribía libros oscuros y textos oscuros, pero es porque como la filosofía se ha agotado, porque el sistema actual es incompatible con la filosofía, con todo tipo de filosofía, pues él tenía que escribir una cosa ininteligible. Bueno, pues ahora ya esa moda se ha perdido. Esto duró 40 años, ahora ya no, porque incluso escribir cosas ininteligibles exige un esfuerzo, ahora ya no. Ahora se escriben bobadas, auténticamente bobadas infantiles, porque la universidad está en un avanzado proceso de infantilización. Los alumnos, sí, por supuesto, tienen 22 años, por ejemplo, pero tienen una edad mental de 3, por desgracia, salvo una minoría, pero los profesores pueden tener 50 años y tener una edad mental de 5. Es algo muy curioso. Han inventado la fuente de la eterna juventud. Entonces los libros son vacíos, superficiales, son todos propaganda política o ideológica, todos. Ahora mismo no conozco un libro editado en los últimos 5 años que no sea propaganda cada vez más burda, porque claro, ¿para qué se van a molestar en hacerla refinada? Todo lo que está bien hecho, y hay propaganda funesta que puede estar bien hecha, requiere un esfuerzo, por favor. ¿Dónde queda la voluntad de esforzarse? No. Rápidamente, pues el dinerito por el menor esfuerzo. Suelen estar muy mal escritos, a veces no. A veces todavía queda algún libro por ahí que aunque los contenidos es risible, porque no han leído nada y no han pensado nada, pero están relativamente bien escritos. Entonces, si uno los lee como literatura, pues dice, bien, por lo menos han hecho algo, ¿no? Están efectuados con un desprecio absoluto por la sabiduría popular, por la gente de la calle. Se ha creado una pedantocracia que es de un clasismo total. Jamás se acercan a la gente de la calle. Si alguna vez lo hacen con un paternalismo asombroso. No veáis a la persona normal, a un trabajador o una persona de la calle, como alguien al que tenéis que dar alguna lección de algo, aprender de él, escucharle, atenderle, comprender que su experiencia de la vida le hace ser sabio, mientras que la falta de experiencia de la vida que tiene el pedantócrata, porque vive en un mundo artificial, que es el mundo del bla, 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 pues entonces no sabe nada. Por eso yo ya estoy aburrido de los señores librescos y me encanta cada vez más hablar con la gente de la calle. Se crea también un libro anecdótico empírico, un batiburrillo de datos inconexos, porque, bueno, pues lo lees y dices, ¿esto qué es, no? Yo ya no leo, pero a veces cuando leo de una manera muy distinta como lo hacía hace 15 años. O sea, cojo un libro, generalmente me lo prestan, porque no tengo tiempo ni dinero para gastarme en libros, y entonces lo leo con un escepticismo interior, pero que es plena serenidad. Y voy llegando a conclusiones del tipo, este tío o esta tía, si es autora, no tiene ni idea de lo que escribe. Le falta base bibliográfica, eso les falta a todos. Incluso los que citan al final un montón de bibliografías, se nota que no la han leído. El 95% de los títulos que ponen a pie de página o al final no los han leído. Entonces, yo os leo, le falta bibliografía, no ha hecho ningún razonamiento, no tiene reflexión, no tiene nivel, no entiende nada de nada. El libro está hecho simplemente con voluntad de hacer currículum, es decir, para luego decir, pues yo soy autor o autora de tal libro. Bueno, esta cosa horrible de los currículum, ¿no? Que te venden como libros lo que es solo un pseudolibro. Y a veces incluso digo, esto tenía que ser como aquello de, bueno, pues que te den unas hojas de reclamaciones con cada libro, ¿no? Y entonces yo me dedicaría a decir, este libro no dice nada, este es una estafa, por favor que me devuelvan el dinero, ¿no? Porque he sido estafado. Es como si fuera a comer a un restaurante y entonces me sirvieran un plato vacío lleno de agua y encima agua sucia, muy a menudo, un vaso con más agua sucia y me dijeran, esto vale 40 euros. ¿Cómo que 40 euros? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué estafa es esta? ¿Qué timo es este? ¿No? Entonces, solo me indigna una cosa, la falta de esfuerzo, porque puede ver, antes lo sabía, pero ya han desaparecido, hasta hace 10 años, libros estaban hechos con una voluntad de esfuerzo, que la persona que los había hecho o el grupo se había esforzado mucho, se notaba en su voluntad de plantearse los problemas, incluso aunque lo hicieran rematadamente mal, porque le faltara una base cultural suficiente que hoy nadie tiene.
por ejemplo, en la parte histórica prácticamente todo el mundo patina. En la parte de los clásicos, ya lo he dicho antes, patina. En la parte sociológica, completamente. En la parte política no tienen ni idea de economía. Entonces, antes todavía decías, bueno, este libro es verdaderamente un desastre, pero observo, se nota, detecto que se ha esforzado la persona y me merece un respeto, ¿no? Y entonces lo dejaba en el montoncito de los libros respetables, pero ahora ya eso no, ya ha desaparecido. Y eso sí me indigna, ¿no? Los productos de la universidad son los libros, igual las conferencias, incluso los vídeos. Luego hablaré, por ejemplo, de cosas que es que ya realmente clavan al cielo. Por ejemplo, los textos sobre lingüística es que son una basura total. Todo lo que se escribe sobre lingüística es una absoluta estupidez. Es una estupidez completa, no tiene ningún contenido, solamente hay algún libro fuera del mundo académico que dice alguna cosa interesante. En economía igual, la economía, esta que les dan los premios Nobel y tal, es pura pseudociencia, ya lo era con Adam Smith, o sea, hace ya 250 años, imaginaos cómo están ahora las cosas, ¿no? Entonces, pero vamos, hoy estamos pasando de las ciencias a las pseudociencias, y no digamos en la física, con todas estas elucubraciones sobre... bueno, la física teórica actual es una auténtica novela, un disparate de principio a fin, matematizado, en donde unos señores nos sacan una cantidad enorme de millones para jugar, tienen unos aparatitos muy complejos donde hacen unos jueguecitos, ellos se entretienen con sus jueguecitos. Si se quieren jugar a todas esas cosas, que lo paguen con su dinero, lógicamente, no con el dinero de los demás a través del Estado, ¿no? En segundo lugar, el producto que ofrece la universidad es el estudiante. El estudiante es una criatura degenerada, pero en todos los sentidos. Siento decirlo, pero tenemos una juventud estudiantil degenerada, degradada, degenerada, embrutecida, envilecida, anulada. ¿Cuáles serían los sinónimos que tengo que utilizar? Han logrado una paz social absoluta. La universidad está absolutamente tranquila. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué lo han logrado? De destruir a la juventud universitaria, que es más o menos el 40% de la juventud, en un momento en que, debido a la catástrofe demográfica, hay muy poca gente joven. Echar un vistazo y veréis que el tramo de edad entre los 18 y 28 años es muy poquito, y encima están llenos de enfermedades físicas y anulados como seres humanos. Bueno, el trabajo que se ha hecho los capitostes de arriba pues es impresionante. El profesional. En las carreras científicas y técnicas, ¿dónde están los avances? Nunca ha habido tantos ingenieros, tantos científicos y tantos técnicos como ahora. Es que hay, cada año, las universidades del mundo sacan millones y millones y millones. ¿Dónde están los avances técnicos correspondientes, no? ¿Para qué vale esa gente? Formarlos, entre comillas, de formarlos en las universidades, vale mucho dinero tenerlos allí, ¿no? Pero entonces, ¿dónde están los avances técnicos? Si la expresión estancamiento tecnológico, decepción con la tecnología, insiste en la minoría minoritaria de intelectuales que se atreven a pensar, que te dicen que la tecnología está acabada. Entonces, realmente, vamos a hacer una reflexión sobre la utilidad económica de mantener todas estas facultades de física, de química, de medicina, de biológicas, escuelas de ingenieros, para producir ¿qué? Decidme qué avances se hacen en la tecnología. Pues chorradas, ¿no? Básicamente. Lo que hay es un dogmatismo y una verborrea. A veces lees algún libro técnico y lo que te cuenta son, según el método axiomático deductivo, es decir, que no tiene nada que ver no solo con el método experiencial, que es el verdadero, sino ni siquiera con el método experimental, que es el que la ciencia se reclama. ¿Dónde está el método experimental hoy? Si todo es verborrea, charlatanería, elucubración. Estamos igual que en el siglo XVI, la poca gente que pensaba estaba frente al aristotelismo y al tomismo, ¿no? Y diciendo, ya vale de tanta palabrería, de tantos libros llenos de especulaciones y de tonterías. Vamos a ir a la experiencia, a la vida, tanto a lo experimental, que es el laboratorio, como a lo experiencial, que es la vida misma, y a encontrar la verdad en la vida, porque la verdad es algo correlativo a la realidad, no a la palabrería. En las humanidades, pues lo que domina es un sujeto totalmente inculto, que no sabe de nada. Y este es el catedrático medio y el profesor medio, no sabe de nada. Ni tiene ninguna afición por la cultura, ni por el saber, ni lee nada. Por lo tanto,
que de vez en cuando para hacer currículum escribe algún libro, que todavía quiere ser ingenioso, todavía quiere ser crítico, a veces incluso todavía quieren ir de intelectualidad crítica. Somos los críticos ¿de qué? Si vosotros sois solo unos zampabollos que vivís de lo que os da el Estado y que os da muchísimo y tenéis la boca siempre tan llena de los productos que el Estado os mete en ella que no hacéis nada especial, ¿no? El profesor, el catedrático, pues es un corporativista, se cree superior y lo único que defiende son los privilegios corporativos de la corporación a quien pertenece, prohibiendo el intrusismo, metiéndose con todo el mundo, poniéndonos de hoja de perejil a los que somos autodidactas, como si ellos no fueran autodidactas en nuestros terrenos, porque un catedrático de un tema, en todos los demás temas no es tan autodidacta como pueda ser yo, entonces ¿por qué se meten conmigo? Además, quizá estos señores tan sabios se atreverían alguna vez a hacer un debate con algunos de los autodidactas, por ejemplo conmigo, se atreverían en su especialidad. ¿A qué no se atreven? ¿Ves cómo no? Porque son unos ignorantes, unos cazurros y una gente que no sabe nada, unos parásitos que viven de saquear a las clases trabajadoras. Luego vamos a ver los saberes. Ciencia económica, una pseudociencia ridícula. Hecha hoy, la ciencia económica es novelería, lees cada cosa y dices, pero bueno, novelería, escriben novelas sobre economía, sobre catástrofes, sobre lo que va a pasar, no sé qué, no sé cuánto, ni siquiera se leen las estadísticas, no saben nada. Por ejemplo, yo me quedé muy asombrado cuando hace 15 años era un pardillo, porque todos, creo que lo he contado alguna vez, todos citaban a Adam Smith, porque era como citar la Biblia, ¿no? Y entonces descubrí, para mi sorpresa, que realmente ninguno había leído a Adam Smith. Claro, el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, es gordo, tiene casi en su versión castellana 750 páginas, aunque ciertamente está muy bien traducido, por lo menos la versión que yo utilizo está muy bien traducida y se lee con gusto en ese sentido. Pero todos le citan, pero nadie le ha leído, nadie. No conozco a nadie que haya leído a Adam Smith, entonces ¿por qué le citan? ¿Dónde queda la ética de esta gente? Luego la filosofía se ha extinguido, no ahora, la filosofía se extinguió ya con las revoluciones liberales y las revoluciones liberales muestran que solo importa el poder y el dinero. ¿Para qué vale la filosofía? Es incompatible la filosofía con sociedades concentradas en la cuestión del poder. Luego vinieron los filósofos de la nada, pero una nada oculta, una nada con disfraz, que era básicamente Heidegger, o todavía peor Nietzsche, ese cazurro charlatán que no entiende de nada, pero él pues le gusta a la gente, como la gente es súper ignorante, pues le gusta Nietzsche. Pero Heidegger igual, ¿no? Heidegger, bueno, pues él me parece que falleció en 1962, es una persona que es contemporánea, por así decirlo, ¿no? Pero sus libros son una absoluta nada que anonada, como diría él, pero escrito en un lenguaje muy oscuro para dar una sensación de sapienza para que los pardillos se crean que Heidegger era un filósofo. No, Heidegger no era un filósofo, eran dos cosas, un ignorante y un nazi con carné, claro, ya lo sabéis, ¿no? Y la lingüística, pues risas. A ver, ¿dónde está la lingüística? Por ejemplo, todo lo que escribió Chomsky sobre lingüística, que es un tipo completo, pero si Chomsky no sabía de nada. Chomsky no entendía de nada. Él se puso, no sé por qué le dio por la lingüística, se tenía que haber dedicado, pues yo qué sé, a vender palomitas de maíz a la puerta de los cines, supongo yo, ¿no? Y hubiera hecho algo útil. La historia es propaganda, pero además no es historia indocumentada, salvo un número pequeño de libros que tienen un enfoque empírico de la historia y todavía son respetuosos con las fuentes documentales, la gran mayoría no. Si es la historia que vende muchos libros y gana mucho dinero, eso ya es pura propaganda política a favor del sistema. Y la otra, pues como no la lee nadie prácticamente, la otra que es todavía decente, que yo lo respeto, aunque siempre es muy superficial porque no se plantean el problema de filosofía de la historia universal. Eso es una frase de Hegel. Yo estoy totalmente en contra de Hegel en muchas cosas, pero en otras, en algunos aspectos, respeto a Hegel. Entonces, su idea sobre la filosofía de la historia universal es muy valiosa. Él la interpretó en gran medida mal, pero hay que recuperarla y cuando escribamos libros de historia tenemos que tener en algún punto del cerebro esta noción, filosofía de la historia universal, porque si no, no entendemos la historia particular. Él lo dijo ya, abusó, porque Hegel creyó que especulativamente podía entenderse la historia sin estudiar la historia concreta, y eso tampoco es verdad, ¿no? Luego las ciencias, pues
ha habido una renuncia al método experimental. Ya no hay método experimental. Simplemente hay señores pues, que basándose en grandes masas de dinero y en espectáculos publicitarios que salen allí diciéndonos pues lo de la gran explosión, por ejemplo, eso es la gran explosión, o el darwinismo, o el mismo Einstein. Einstein es un estafador. Bueno, resulta, ¿dónde está el método experimental en Einstein? ¿Me lo podéis decir? Cuando él lo que hace es una especulación matemática, que puede ser eso, o puede ser lo otro, puede ser lo otro. Ya se le dijo, ¿dónde está el método experimental? Porque, ¿por qué especulamos? ¿Por qué especular en latín como hacían los escolásticos del siglo XVI es intolerable a día de hoy? Y especular matemáticamente no es intolerable. La matemática es un lenguaje distinto que el latín, pero en esencia un lenguaje, el lenguaje matemático. Entonces resulta que un señor como Einstein se le ha hecho súper famoso. Él tiene textos, yo ya se lo he criticado a partir de sus textos. Él dice que la experiencia no vale nada, que lo que hay que hacer es pues elucubrar. Entonces, ¿qué es la ciencia? Lo que el científico dice que es ciencia. ¿Pero quién es el científico? Pues aquel que el poder constituido le nombra científico. Por ejemplo, Albert Einstein científico. Luego, la ciencia es lo que dice Albert Einstein, aunque sean verdaderas tonterías. Muchas de las que dice son tonterías. Y luego llegamos a la vacua charlatanería del mesianismo tecnológico. Ya sabéis, los robots nos van a salvar, la inteligencia artificial, la digitalización, todo esto van a ser, pues, bueno, es la nueva religión de la tecnología, ¿no? Antes se hacían procesiones para implorar la lluvia, se sacaba el santo del lugar y tal y cual. Incluso antes la gente era más acrítica, porque ya sabéis que si el santo del lugar se sacaba en procesión y no llovía en un plazo fijado, se le volvía a sacar y se le tiraba de cabeza al pilón de la fuente, ¿no? Ahora ya no. Ahora nadie hace eso con la tecnología, la digitalización, que es un retroceso colosal, porque la digitalización es una ampliación del tiempo de trabajo, un embrollarlo todo, pero tiene como ventaja para el poder constituido el control. Digitalizar es hacer todo más despacio y trabajar más, pero lo controla todo. A través de la digitalización se constituye el Estado policial perfecto, y entonces a ese Estado policial se le está sacrificando la eficacia económica, la eficacia social y la eficacia personal. Entonces vamos a ver si creamos un movimiento de masas para denunciar la digitalización y nos quitamos de encima este asunto. Y luego, la tecnología redentora y salvadora y tal, pues sí, claro, pero ahí está la escasez creciente de energía, de materias primas, bueno, pues todo esto, ¿no? Las grandes problemas de salud que convulsionan al mundo, la baja productividad, la ola de suicidios, la sensación de que cada vez trabajamos más tiempo y recibimos menos. Todas estas cosas son las maravillas de la tecnología. Y luego está la maldad de la universidad. La universidad es una máquina de producir maldades, sobre todo la universidad yanqui, y sobre todo aquella parte de la universidad yanqui que está vinculada al Partido Demócrata. El Partido Demócrata no es un partido fascista, no, es un partido ultrafascista. Mientras que el Partido Republicano de Estados Unidos es un partido carca, de derechas, conservador, pero no da ese salto terrible al militarismo, a lo policial, a lo terrorífico. Yo sigo un poquito las cosas que hace el Partido Demócrata y me asusta realmente. Entonces allí se ha creado un grupo de intelectuales delirantes dispuestos a todo esto. Son como los intelectuales que rodeaban a los reyes, a los monarcas absolutos, por ejemplo a los reyes franceses sobre todo, y que se dedicaban a urdir toda clase de maldades y atrocidades. Uno de ellos luego es Sade, ¿no? Porque Sade pertenece a ese mundo. Entonces por ejemplo, Lamettrie con El hombre máquina, daros cuenta, este hombre vivía allí alrededor de la corte del rey, ¿no? Y entonces escribió un libro apologético del hombre máquina. Atención, muy importante ahora ese libro, ¿eh? Entonces, pues ellos van urdiendo maldades. Es el partido del complejo militar industrial. El complejo militar industrial es el poder verdadero en Estados Unidos. Militar industrial, industrial militar, ¿no? Entonces, estos intelectuales horripilantes producen teorías, planes de intervención, narraciones entontecedoras, operaciones de ingeniería social de naturaleza súper destructiva y súper opresiva. Voy a citar alguno, por ejemplo, la ideología de género. La ideología de género la han creado ellos. El manifiesto Skun sale de ahí. El manifiesto Skun, que es
el texto más genocida, más criminal de la historia de la humanidad, ¿no? Es un tipo de feminismo que lo crean ellos. Luego está el fenómeno de las drogas, el nuevo racismo para la aniquilación de la raza blanca, todo esto lo urden ellos. Y lo urden a través de operaciones muy maquiavélicas, muy taimadas, porque tampoco se atreven a dar la cara. Es decir, no tienen la honradez necesaria para decir, estamos haciendo esto con estos fines, sino que hacen cosas con fines perversos y malvados, pero luego se lo venden a la gente con argumentos bonitos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llegados a este punto, tenemos que considerar que la universidad o produce negatividades absolutas o cosas horripilantes como es la juventud botellón o bien toda esta serie de maldades teorizadas y perversas que luego se van filtrando a la sociedad producidas por las universidades yanquis de esta tendencia izquierdista, que, bueno, el Partido Demócrata es izquierdista, pero sí es el partido que más guerras ha empezado, ¿no? Si hacemos una lista de quién ha empezado la mayoría de las guerras de agresión del imperialismo yanqui, la gran mayoría las ha empezado y continuado ellos, sin olvidar quizá la más conocida de todos, que fue la de Vietnam, ¿no? Así pues, llegados a este punto, lo dejo aquí ya para continuar muy pronto en la segunda parte de esta intervención.